su emisora Radio Tiempos Finales, alimentando el alma. Amén. Y hoy tenemos a nuestra pastora Giovanni Sánchez. Ella se puede presentar. Dios les bendiga. Para mí es un honor, una bendición poder estar acá compartiendo una palabra de bendición de parte de Dios para cada uno de los radios escuchas y las personas que también, pastor, nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Así es que yo espero que en esta tarde, mañana, noche, usted abra su mente y su corazón, porque sé que hay una palabra que va a impactar su vida, que va a impactar su corazón, que va a impactar su ministerio. Así que vamos a estar paulatinamente haciendo esta transmisión. Este es su programa Tiempo de Impacto, impactando vidas. Nos pueden seguir en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok también. Y nos pueden seguir también en YouTube. Entonces, para iniciar, yo sé que la pastora tiene un contenido bastante privilegiado y queremos escucharle. Dios le bendiga y inicie, pastora. En esta maravillosa tarde, mañana y noche, gloria al Señor, porque sé que hay personas de diferentes puntos de la tierra que están recibiendo este mensaje a través de nuestra emisora Radio Tiempos Finales y a través de mi página Giovanni Sánchez Ministry, gloria al Señor. Y vamos a estar hablando bajo el tema perseguido por el llamado. Vamos a estar leyendo en lo que es el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 2, gloria al Señor en el nombre de Jesús. Y dice así: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Damos gracias al Eterno por su santa y poderosa palabra, pidiéndole a Dios que bendiga de una maravillosa manera cada una de sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que he predicado mucho de Elías y que ustedes conocen sobre este hombre de Dios, que habla que 9 años, 19 siglos antes de Cristo, este hombre era conocido como un profeta prominente de lo que era el pueblo de Dios. Y la palabra habla de que este hombre fue escogido por Dios, llamado con un llamado profético, pero sabemos que dice las Escrituras que cuando el Señor lo llama y le da una asignación, dice las Escrituras que este hombre decide ir al llamado y a la asignación profética que el Señor estaba poniendo en sus manos, pastor. Y es que le mandó a dar una palabra a Acab. Acab era uno de los gobernantes, de los reyes que el Señor estableció en esta época, 9 siglos, rectifico, antes de Jesucristo en el pueblo de Israel. Pero sabemos que allí había una ley, y era, pastor, que estaba establecido que ningún hombre del pueblo hebreo podía ir a buscar pareja o ninguna mujer fuera del pueblo de Israel. Y la palabra establece que Acab rompió con esta regla, lo cual trajo maldición al pueblo hebreo, lo cual trajo maldición en este tiempo. Y entonces Dios, por causa de este pecado, de esta falta, de la idolatría que fue introducida en el pueblo hebreo, dice las Escrituras, bendito y alabado es el nombre del Señor, que el Señor levantó a Elías como profeta para que vaya a darle una palabra a este pueblo. Y fue que venía una sequía, pero era una sequía física, pero también esta sequía estaba tipificando la condición del pueblo, estaba tipificando la sequía espiritual, estaba tipificando lo que pasa con el hombre y la mujer o con los pueblos cuando se separan de su creador, cuando se separan de su hacedor. Entonces la palabra fue que le dijera a Acab que no iba a haber lluvia hasta que su boca no se abriera. Dice las Escrituras que esto le trajo consecuencia, no solamente al pueblo como consecuencia de su pecado, pastor, sino que le trajo persecución a Elías, porque Dios lo había levantado como un profeta de palacio, porque esta palabra provocó
un sacudimiento en el mundo espiritual. Esta palabra provocó una persecución, aleluya, por causa de lo que él portaba y por causa de la palabra que había desatado, que había trastornado los cielos, que había trastornado la atmósfera, que había provocado que esta bruja se levantara. ¿Y qué es lo que te vengo a decir en este día? Que el nivel de persecución está determinando el nivel del llamado al cual Dios mío, te ha estado, valga la redundancia, llamando. El nivel de tu llamado o el tamaño de tu llamado va a determinar el nivel de persecución. ¿Por qué a Elías lo estaba persiguiendo una esposa de un rey? Porque Dios le había dado la autoridad sobre reinos. Por eso es que aleluya, cuando nosotros hablamos, pastor, no sé si usted puede entender lo que significa ser perseguido. Y desde el punto de vista literal, podemos ver que persecución es la acción y el efecto de perseguir. Y podemos ver que esta palabra es sinónimo de seguimiento, de hostigamiento, de acosamiento, de acechanza, de búsqueda, de acoso. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Yo sé que hay muchos hombres y muchas mujeres de Dios que están conectados a esta plataforma y a las diferentes redes sociales por las cuales estamos transmitiendo, que han sido perseguidos y que han sido acosados y que han sido hostigados. Y déjame decirte que tu acoso, que tu persecución, aleluya, es por causa de lo que tú portas, es por causa del llamado. Estamos hablando de Elías, pero podemos hablar de un Jeremías, podemos hablar de un David, podemos hablar del mismo Cristo, podemos hablar de un Moisés, podemos hablar de un Elías, de un Eliseo, de muchos hombres de Dios que en aquel tiempo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, fueron perseguidos. ¿Pero por qué fueron perseguidos? Porque fueron llamados con propósito, porque Dios le dio una asignación, aleluya, lo que trajo como consecuencia esa persecución. Entonces podemos... Muchas veces una palabra de parte de Dios causa turbulencia en el mundo espiritual. Una palabra de parte de Dios, no una palabra que viene vacía, sino que viene tras ella una victoria, pero también viene una persecución. Pero primero viene la persecución, porque lo primero que ocurrió con estos hombres de Dios fue perseguidos por lo que ellos hablaban, por lo que salía de su boca. Cuando ellos decían algo, entonces eso traía una consecuencia de una persecución. Pero hoy en día vemos gente hablando en las redes sociales y no están causando efecto. Usted habló de causa y habló de efecto. O sea, una palabra de parte de Dios es una palabra que causa persecución. Es una palabra que causa desvelo. Es una palabra que causa turbulencia. Es una palabra que te mueve, que te siente, pero no simplemente, porque a veces queremos ver los resultados, pastora. Y hay gente que quieren ver resultados mediante una palabra. Hay gente que Dios le dice que ellos son profetas, que ellos son apóstoles, que ellos son pastores, que ellos van a hacer esto, aún no siéndolo. Y inmediatamente ellos llegan a su casa y se le levanta la mamá, se le levanta el papá, se le levanta el hermano, se le levanta. Entonces ellos se preguntan y dicen, pero ven acá, después que yo me convertí, ahora tengo esta persecución. No es desde que te convertiste, es desde que te dieron la palabra. Dios mío, gloria al Señor, aleluya. Lo que, pastor, usted está dando a entender es que hay un precio que hay que pagar a causa del llamado. Gloria al Señor. Hay muchos hombres y muchas mujeres que anhelan ser usados por Dios, pero no están dispuestos a ser perseguidos, porque desde que se le levanta la primera turbulencia, como se le levantó, y podemos ver y podemos hablar de muchísimos hombres, tanto de este siglo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Podemos ver al apóstol Pablo, que es una cita obligada, una referencia obligada. Como el apóstol Pablo, llamado a expandir el evangelio a los gentiles, fue perseguido. Cómo se le levantaron vientos contrarios, cómo se le levantó Euroclidón, cómo se le levantaron, gloria al Señor, que fueron presos él y Sila en la cárcel de Filipo. Entonces podemos ver cómo estos hombres fueron perseguidos.
cómo estos hombres, como Elías, como el apóstol Pablo, como muchos hombres recibieron ataques por causa del llamado, cómo se le levantó a Elías Jezabel, cómo se le levantó el concilio. Por ejemplo, pastora, hay guerra que te la hacen lo mismo hermano de adentro. Ahí vemos el ejemplo de José. Desde que José contó cuáles eran sus sueños y hacia dónde Dios lo llevaba, eso causó persecución y casi le causa la muerte. O sea, a veces Dios te va a decir algo y va a hablar algo contigo, pero no es para que tú lo reveles. Porque Dios te está dando un secreto, Dios te está dando un misterio, Dios te está dando un código que tú no lo puedes revelar. Y muchas veces Dios no habla a nosotros para que hablemos y no hablamos. Y Dios nos dice que callemos y en vez de callar, entonces hablamos. Entonces ahí nos creamos un cuchillo para nuestra propia garganta y decimos, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que Dios te dio una palabra a ti y tú la dijiste y te trajo una persecución. Dios mío, gloria al Señor. En medio de la persecución, porque la persecución también tiene un efecto, como decía el pastor, y es que mientras más a ti te persiguen, más tú te ves ensanchar, porque cuando te están persiguiendo, tú estás pisando territorio. Y un ejemplo vivo de esto, sé que hay personas que están conectadas acá, que están recibiendo esta palabra en su espíritu. David fue perseguido, pero déjame decirte que cuando Dios llamó a David a ser el rey de Israel, David fue ungido, pero no tomó el territorio de una vez, sino que David tuvo que pelear una guerra de la dimensión del llamado, de la dimensión del territorio que él iba a ocupar. De hecho, David no ocupó a todo Israel de una vez, sino que fue ocupando Judá, fue ocupando Jerusalén y así sucesivamente hasta llegar a todo Israel. Pero antes de ser posicionado, pastor, él fue perseguido por un rey, igual que la posición que él iba a tomar. Lo que te doy a entender que si tu llamado es de rey, tú vas a tener un principado que te va a atacar. Un gobierno que te va a atacar. Así que no te quejes, solamente da gracias, se está siendo perseguido y perseguida. Todo el que tiene una asignación especial, profética, apostólica, evangelística de naciones, va a tener un ataque a esa dimensión. Y vemos que lo que lo llevó a este hombre, a David, fue el mismo Saúl, que lo empujó y lo llevó precisamente a este hombre a esconderse a la cueva. Pero lo mayor y lo grande de estos hombres de Dios es que ellos reconocían hacia dónde ellos iban y nunca se rindieron, pastora. Nosotros los cristianos, desde que tenemos una batalla, una guerra, estamos nosotros a los gritos como una niña y hay que ponernos hasta bobo, pamper y de todo. O sea, los evangélicos no estamos leyendo la palabra de Dios. Amén. Los evangélicos no estamos nutriéndonos del Espíritu Santo, ni del poder del Espíritu Santo, porque toda esa enseñanza están ahí para que cuando seamos perseguidos, que demos gracias al Señor. Amén. Y estos hombres no vivían a vista pública, porque hoy en día los hombres de Dios están en diferentes ámbitos del mundo social, pero estos hombres vivían en la cueva, pastora. Sí, pastor. Si vemos el caso de Elías, que fue perseguido por defender la verdad, primero porque desató la palabra que trastornó el mundo espiritual, que cerró los cielos, pero después porque porque era un hombre celoso de lo de Dios, enfrentó a los profetas de Baales, que estableció allí Jezabel, que ya sabemos que era hija de un brujo, de un hechicero, que era de la región de Tiro y Sidón. Entonces podemos ver que esto causó persecución porque él estuvo dispuesto a enfrentar a los profetas de Baales. No sé si hay un hombre y una mujer que en este tiempo esté dispuesto a enfrentar todos esos profetas que están en las redes sociales, muchos profetas que no son profetas que vienen de parte de Dios, sino que están diciendo una palabra a causa de querer recibir algo. Bendito y alabado es el nombre de Dios. En el caso de David, ¿por qué fue perseguido? Porque fue ungido. La unción davílica no fue lo mismo que la unción de Saúl. Entonces, como él fue ungido con cuerno, y lo que Dios le estaba diciendo es que tu reino es eterno, es que tu reino está anunciando que detrás de tu reino hay un reino mayor, hay un reino perpetuo, el reino del Mesías, el reino de tu creador, es que de tu simiente, de tu lomo, van a ser, Dios mío, el Salvador. Bendito y alabado es el nombre de Dios. Y esto provocó que los espíritus que se entronaban en Saúl atacaran.
Este espíritu de persecución, aleluya, aunque Saúl se dejó usar, tenía un propósito y era que David pisara territorio, era que David, por cuanto dice la palabra, que todo lo que tu pie toque, sé que hay personas que me están escuchando, sé que hay una Nairobi, sé que hay, aleluya, una Sonia que me está escuchando. Si tú estás siendo perseguido por tu jefe, si tú estás siendo perseguido por el enemigo, a causa de la asignación que Dios te ha puesto, gózate, porque lo que tú estás pisando es un territorio que ya Dios te entregó. Y esto es lo que me da a entender David, esto es lo que me da a entender también Elías, esto también me da a entender el apóstol Pablo, que fue perseguido, pero era porque Dios lo llamó a expandirse, era porque Dios lo llamó a tomar territorio, a impactar. Por eso fue que cuando él iba a cruzar el mar, el océano, gloria al Señor, aleluya, para llevar el evangelio a lo que fue Europa, se le levantó un principado, y esto me lo trae Dios y nunca lo había analizado así, como se llamaba Euroclidón. Este principado era un principado, vamos a decir, de lo que era un continente continental. Euroclidón, porque él iba a Europa a llevar el evangelio a los gentiles, a los romanos, a todos los que estaban allí. Por eso dice la palabra que se le levantó este principado, aleluya, cuando él iba a Roma, porque lo que estaba determinando era este principado, que él no llegara, que él naufragara. Lo que vengo a decirte en esta hora, que la persecución que tú estás viviendo no es para naufragar, que la persecución que te está viviendo es por lo que tú portas en tu espíritu, que el tamaño de tu persecución es por el tamaño del llamado. O si no, pregúntale al apóstol Pablo, que le dijo el ángel, es que aunque la barca sea destruida, sus vidas no va a perecer. Aleluya. Y esto fue lo que pasó. Él llegó al destino profético, él llegó a Roma, un pueblo de gente, vamos a decir, politeístas, que adoraban varios dioses, que adoraban a Atena, que adoraban a Zeus, que adoraban a Eros, a diferentes dioses, a Crono, diferentes dioses. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Pero dice la palabra que el Señor, gloria al Señor, le llevó allí a establecer el reino, le llevó allí a establecer. Por eso este principado fue un principado plenipotenciario. Pero este hombre, como tenía una unción apostólica, estaba bajo los 5 ministerios, él no colapsó, porque el que lo llevó, el que estaba con él, era más grande. Lo que vengo a decirte en esta hora, que aunque el diablo se levante, que aunque el infierno se levante, si se te levantó el jefe, porque Dios te da una empresa, alaba la gloria de Dios. Si se te levantó un hermano, gloria al Señor, un líder, o si se te levantó muchas veces de los mismos pastores, cuando Dios te planta en un territorio, si Dios te manda ese territorio y hay un pastor en ese territorio, pastor, no quiere que tú estés, y se te va a levantar y te va a hacer la guerra, muchas veces con un espíritu de religiosidad, aleluya, y va a empezar a condenarte. Pero déjame decirte que es tiempo de que tú te goces, porque tu persecución no está determinando tu derrota, la persecución está determinando tu nivel de ensanchamiento, el nivel de alcance, a donde Dios te va a llevar, hacia donde Dios te va a expandir. Por eso Dios te dice en esta hora lo que le dijo al pueblo en Isaías 54. Da voces de júbilo porque te vas a ensanchar. Da voces de júbilo porque te vas a extender. Da voces de júbilo. No mire tu proceso. No mire a quien te está persiguiendo. No mire, ay Dios mío, si te están persiguiendo le va a pasar como esta mujer que en tiempo de Eliseo dice la palabra que no tenía nada, solo un frasco de aceite, y el acreedor le estaba persiguiendo. Pero lo que este hombre estaba determinando, que esta mujer, pastor, iba a ser una empresaria, que esta mujer iba a tener una fábrica de aceite, que esta mujer iba a tener la unción de multiplicación. Por eso vengo a decirte en esta hora que si tú estás siendo perseguido, y te estoy hablando alguien que ha sido perseguida, porque he sido perseguida por el llamado, pastor. Amén, sí, hemos sido perseguidos en diferentes ámbitos de la vida. Y esa persecución no es para nosotros quedarnos en el suelo, sino para nosotros coger más fuerza y sacar lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros saquemos, ese potencial, ese propósito que hay dentro de cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Esto no es para nosotros retroceder, ninguno de esos hombres retroceder, sino que de las debilidades de ellos se hicieron fuertes. Amén. Porque habían sentimientos, habían todavía emociones que estaban dentro de ellos, y a través de esa persecución ellos
rompieron el paradigma humano y trataron de conectarse directamente con el reino. Ellos entendieron que mientras ellos le servían más a la gente, más la gente se le levantaban. Amén, amén, mientras amén. ellos más le servían, mientras ellos más lo ayudaban, más se le ponían en contra. Y ellos veían, ellos dijeron, no, pero yo me voy a pegar más a Dios, yo voy a buscar más a Dios, porque si lo mismo tuyo se te levantan, dime tú, imagínate con los que ellos tenían guerra declarada, con lo que ellos tenían guerra, ya aparte de la guerra personales y las guerras espirituales, la guerra en los hogares. Ellos decían, no, yo me voy a pegar a Dios. Y ahí es donde Dios quiere llevarnos a nosotros, donde muere el sentimiento, donde nosotros nos vayamos a solas con el Señor. Porque la persecución que tenía David fue la persecución que lo llevó a escribir los salmos. Adorar al Señor, gloria al Señor, en medio de lo que él estaba viviendo, que hoy sirven de referencia para nuestras vidas. Y en cada salmo, él proclamaba la grandeza de Dios como protector, como ayudador, como pronto auxilio. Por eso él decía que Jehová es mi fortaleza, es mi pronto auxilio en la tribulación. Y él vivía esos momentos, él vivía esa palabra. Y esos eran los momentos donde Dios trataba con él. O sea, amén, que esos momentos de persecuciones, esos momentos de dificultades, esos momentos difíciles de nuestra vida, donde Dios quiere tratar con su pueblo. Pero el pueblo no entiende, el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay muchas emociones y esto no se trata de emociones ni sentimientos. Esto se trata de conciencia, pastora. Amén, amén. Hay que tener una mente consciente, una mente preparada. Porque a través de nuestra mente, como está nuestra mente, así está nuestro corazón. Y por eso era que el salmista hablaba de esa manera, porque él entendía el propósito de su persecución. Él nunca se levantó contra el que lo persiguió. Él nunca se levantó contra el que habló de él. Mira, yo siento a Dios en esta hora. El mejor, pastora, se puso a servirle a él, y aún él, Dios poniéndolo en sus manos, él dijo, no, es que yo no voy a levantar mi mano contra lo que Dios ungió. Lo que usted está dando a entender, pastor, y a las personas que están conectadas, y quienes están conectadas en las redes, si pueden compartir esta palabra para que bendigan a otras vidas, gloria al Señor. Aleluya. Lo que usted está dando a entender, que hay persecuciones que no son para destruirnos, son para formar el carácter de Cristo en nosotros. Esa persecución no son para muerte. Por eso fue que el apóstol Pablo le dijo a los Corintios en el capítulo 3, en el verso 16 en adelante, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, más sin embargo, el hombre interior se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea solamente está provocando un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que Dios te está dando a entender, que tu persecución está provocando algo en el mundo espiritual. Lo que Dios te está dando a entender es que tu persecución va a gestar algo, va a traer algo, va a formar algo. No es para que colapse, no es para que muera, no es para que perezca, no es para que pase la vida ahí. Es una leve. Leve significa que es pequeña para lo que viene. Es momentánea. Momentánea significa que va a pasar. Miriam, ¿qué va a pasar? Alexandra, aleluya, Juana, Pedro, Héctor, las personas que están conectadas. Momentánea significa que es una tribulación, pero hay algo que se está formando dentro de ti. Gloria al Señor, aleluya, pastor. Y no es que va a tener odio contra esa gente que se te levanten, a lo contrario, tú tienes que servirle, tienes que amarlo, porque esa es la sanidad interior, pastora. La sanidad espiritual de parte de Dios viene cuando tú bendices a los que te maldicen, cuando tú le haces bien a los que te hacen mal. Gloria al Señor. Amén. Cuando tú tratas bien a aquellos que te persiguen. Por eso el salmista David siempre mantuvo su corazón sano. En él no hubo maldad. Por eso fue que dice la Biblia que él, el único hombre que tuvo un corazón conforme al de Dios. Oiga esto, un hombre que falló, un hombre que pecó, un hombre que mató, un hombre que cometió adulterio, un hombre que cometió toda la falta. Miren cómo lo catalogan a él como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque en él, en esa persecución, él podía matarlo a Saúl.
Pero él dijo, no, yo no lo voy a matar. Amén. En esa persecución, él podía matarlo a Saúl. Pero Amén. él dijo, no, yo no lo voy a matar. Amén, pastor. Y mientras usted está hablando de David y todo lo que vivió como prototipo de Jesucristo, una de las mayores persecuciones que ha vivido alguien en la tierra fue la persecución que Jesucristo pasó en los 3 años y medio que tuvo de ministerio aquí en la tierra. Estuvo perseguido, pero había un plan divino, había un plan redentor que él tenía que cumplir. Él no se le levantó aún aquellos que lo apedrearon, aún aquellos que lo escupieron, aún aquellos que le dieron vinagre en aquella cruz, sino que él sabía que él tenía que cumplir el propósito, que él tenía una asignación. Por eso él decía, yo no hago la voluntad de mía, yo hago la voluntad de mi Padre, porque él entendía cuál era su asignación y que por causa de la carga profética y de la asignación de lo que Dios le había traído a hacer aquí en la tierra, que era redimirnos, pero no solamente redimirnos, sino también rescatarnos del Hades, redimir nuestros pecados con su sangre, pero también reconciliarnos con el Padre. Entonces sabemos que a causa de esto fue perseguido. Sabemos que se le levantó Herodes, sabemos que se le levantó el concilio, a Poncio Pilato que se lavó las manos, a un Judas, el que estaba cerca. Lo que te doy a entender, que quienes se te van a levantar son los que están cerca de ti, porque Judas se le levantó. Y él dijo que si con el árbol verde hicieron todo eso, ¿qué serían con las ramas? Amén, exactamente. Si lo hicieron con Cristo, ¿no lo van a hacer contigo y conmigo? ¿Por qué tú y yo no vamos a ser perseguidos? Vamos a ser perseguidos cuando tengamos la convicción, como yo le aconsejaba a alguien hoy, de la asignación divina, ya que hemos venido a esta tierra. Entonces vamos a entender, gloria al Señor, la causa de nuestra persecución. Cristo fue perseguido, Elías fue perseguido, aleluya, David fue perseguido. Muchos hombres como Pablo fueron perseguidos. Tú y yo vamos a ser perseguidos, porque dice la palabra en el Evangelio de Mateo 24 que seremos perseguidos, que aleluya, sabemos que estamos viviendo los tiempos finales, sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Viene una persecución grande para la iglesia. Por eso es necesario que tú eches raíces, que tú ores, que tú ayunes, que tú busques el rostro de Dios, porque lo que te va a ayudar a sostenerte en medio de la turbulencia, en medio de Euroclidona, en medio de la tempestad, es el fundamento que tú tengas en Dios y en su palabra. Es como tu hombre interior esté preparado para vivir esa persecución. Amén, gloria al Señor. Nada, pastora, Dios bendiga esa audiencia maravillosa. Le pedimos a todos que nos sigan, que entren a YouTube, ¿verdad? Continúa en sintonía en esta tu emisora Tiempos Finales, alimentando el alma, donde disfrutarás de un contenido variado, una programación directamente del cielo para ti.